vamos a profundizar en la tuberculosis porque cada 24 de marzo se genera conciencia respecto de esta enfermedad que uno pudiese pensar que estaba erradicada porque es como de larga data, pero no es así la situación y por eso cada año se genera conciencia. Y para profundizar en este tema nos acompaña ya en estudio Giovanna Milla, quien es referente técnico del programa de tuberculosis del Servicio de Salud Coquimbo, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Giovanna? Hola, buenas tardes. Bien, y la idea también muy emocionada de poder conversar de este tema con la comunidad y poder transmitir la información y, como bien comentaste recién, de que la tuberculosis aún existe y aún está dando vueltas por nuestra comunidad. Sí, me llamaban la atención las cifras porque ayer tuvieron una actividad y participaron ustedes, el Hospital de La Serena, la Seremi de Salud, concientizando también y haciendo este llamado respecto de la prevención y el control de la tuberculosis, que en la región durante el año pasado se registraron 116 casos, o 116 fueron confirmados, y que había 18 personas fallecidas. Igual es un número alto pensando que uno tiene esta percepción de que la tuberculosis fuese una enfermedad ya erradicada, cosa que no es así. Exacto. De hecho, en la estadística nacional, Ujú. el porcentaje de los fallecimientos en relación a los casos activos que se pesquisan cada año es de un 9,9%. Y nosotros en la región tenemos aproximadamente un 18% en relación a los casos totales. O sea, un 18% de pacientes fallecidos anualmente. Estamos doblando la estadística nacional. Bien alta. Joana, pero partamos conceptualizando para que la gente también comprenda qué es la tuberculosis, cómo la podemos conceptualizar también. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por una micobacteria que se llama la micobacteria tuberculosis y que fue descubierta por el doctor Robert Koch, por eso lleva el nombre del bacilo de Koch, un día 24 de marzo de 1882. Por eso Perfecto. el día 24 de marzo Ahí está. se considera como el día conmemorativo de la tuberculosis. Ya. ¿Por qué? Porque eso igual nos dio la ventana para tener una pesquisa, un tratamiento y poder llegar a la cura de esta enfermedad. Porque antes las personas fallecían porque no había un tratamiento y como también es muy contagiosa, las personas las llevaban incluso a estos lugares que se llamaban los sanatorios. Claro. Entonces allá claramente los llevaban por un periodo de tiempo en donde los mantenían alejados de la sociedad, de la comunidad, para evitar los contagios, pero igual las personas fallecían. Entonces, gracias al doctor Robert Koch, que nosotros ahora actualmente tenemos esta pesquisa y este tratamiento para obtener la cura. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite por vía aérea a través de las gotitas que uno emite al hablar, al toser, al cantar, al igual que el COVID-19. ¿Ya? Entonces, la idea dentro de los cuidados para poder evitar contagiarse en un espacio común o con otras personas es mantener la distancia física con otra persona, a lo menos 1,5 metros, lavarse las manitos con frecuencia con agua y jabón, estar utilizando alcohol gel, si también pasa por espacios que usted considera que hay muchas personas, usar mascarilla para también poder protegerse. Giovanna, y respecto de la tuberculosis, ¿existe solo un tipo hoy o hay varios tipos de tuberculosis? Existen varios tipos de tuberculosis. Ya. Principalmente nosotros asociamos la tuberculosis a los pulmones, Sí. porque es la principal forma de presentarse esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se transmite por vía aérea y esta micobacteria ingresa a través de las fosas nasales, a través de la vía aérea y se aloja en los pulmones. Entonces, el primer reservorio, por así decirlo, van a ser los pulmones lo que pudiese atacar esta micobacteria. Pero, si recordamos, en los pulmones se produce el intercambio gaseoso. Entonces, esta bacteria, que es pequeñita, tiene acceso al torrente sanguíneo. Entonces, traspasa a la sangre y, como todos sabemos, la circulación va a recorrer todo nuestro organismo y esta bacteria se puede alojar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y de hecho nosotros acá en la región el 84% de los casos son de tuberculosis pulmonar y tenemos un 16% que es de tuberculosis extrapulmonar, donde tenemos
tuberculosis oftálmicas, renales, articulares, tuberculosis óseas, tuberculosis en el peritoneo, al nivel del abdomen. ¿Ya? Mira, eso es importante tener conciencia de eso, porque ¿cuánto dijiste? 84-85% es de la tuberculosis pulmonar. Sí, 84%. 84%. Y todo el resto es de esta que se aloja en diferentes partes del cuerpo. Sí, y de hecho también tuvimos en realidad una tuberculosis meningia, que a nivel del cerebro. Sí. Y respecto de la sintomatología de los pacientes de este 84%, porque y después podemos ir comentando la otra, pero ¿cuál es la sintomatología o es asintomática? Para que también vayamos ahí generando conciencia. Ya, la tuberculosis nosotros la podemos observar o se va a presentar de dos formas. Una, donde la enfermedad posterior a yo estar en contacto con esta micobacteria, yo voy a enfermar y voy a presentar síntomas. ¿Ya? Dentro de los síntomas más comunes está la tos con expectoración, o sea, con flemitas por más de 2 semanas, y a eso le vamos a sumar que la persona tenga fiebre, tenga sudoración nocturna, que tenga una baja de peso repentina o que tenga estas flemitas con sangre. Y por otro lado, vamos a tener a los pacientes que van a cursar por una tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir esto? De que las personas tuvieron contacto con esta micobacteria ingresó al organismo, pero el sistema inmune de la persona pudo contener de tal forma esta bacteria, de que esta bacteria no causa daño y lo mantiene ahí en forma latente. Pero ¿qué pasa? Podemos vivir hasta 20 años con esta micobacteria en el cuerpo en forma latente, pero en algún momento, si bajan las defensas, esa protección ya no va a existir y esta micobacteria puede atacar el organismo. Y de hecho, en la estadística mundial se habla que 1 de cada 4 personas presenta tuberculosis latente. O sea, de los que estamos acá en la sala, a lo menos 1 tiene tuberculosis latente. Es súper alta la cifra, 1 de cada 4. Es muy alta. Oye, así como el 25% de la población. Y respecto de cómo se detecta, porque es importante en el caso, por ejemplo, de las personas que se manifiesta con sintomatología, pero también pensaba en aquellos que están con esta tuberculosis latente. En el caso de la latente, ¿es porque uno haciéndose otros exámenes descubre o te das cuenta cómo? La tuberculosis latente, nosotros actualmente lo estamos pesquisando en los contactos de los casos de los tuberculosis pulmonar activa. ¿Ya? Y también en algunos pacientes que cuando van a iniciar terapias que van a comprometer su sistema inmune, por ejemplo, los usuarios de la ley Ricarte-Soto, los pacientes que van a iniciar las terapias antirretrovirales, a ellos antes le hacen un examen que se llama PPD. Entonces, ese examen de PPD, a través de una reacción cutánea, va a demostrar si esta persona tiene o no esta micobacteria en el organismo, dependiendo de la reacción que tenga a un medicamento que ingresan en la piel. Ah, perfecto. Y respecto de aquella que se manifiesta con sintomatología, ¿cómo se detecta? Esa tuberculosis activa en los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, nosotros la vamos a pesquisar a través de un examen que se llama baciloscopía. Y la baciloscopía es un examen en donde le van a pedir al paciente que pueda eliminar las flemas que tenga al toser, ¿ya? Entonces va a poner esta flema en 2 frasquitos, porque necesita 2 frasquitos en laboratorio para poder procesar las muestras. Y ahí esa muestra se va al laboratorio, la procesan y en 24, en 48 horas debiese tener el resultado de su examen. Pasaba mucho, me recuerdo un par de años, yo estaba trabajando en otro lado en prensa y se generó una alarma por un brote de tuberculosis en un sector de La Serena, pero se estigmatizó muchísimo porque se trataba de personas en situación de calle que vivían además hacinadas. Y hay que desmitificar también eso, ¿no? O no solo se genera en esos lugares, se puede generar en cualquier espacio que tenga hacinamiento o que tenga estas condiciones de humedad o de algo parecido, ¿no? Exacto, de hecho nosotros la mayor cantidad de casos que tenemos acá en la región se da en la población adulto mayor.
ni siquiera en pacientes que están hacinados o que tengan problemas de inmunodeficiencia. Tenemos los pacientes adultos mayores, pacientes que son diabéticos, porque el sistema inmune de esos pacientes igual está un poco bajito, entonces igual lo hace susceptible a poder enfermar de los bichitos que andan pululando alrededor de la persona, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, para que quede claro, no mira su estrato social, no mira su situación socioeconómica, su situación previsional, no le importa, va a atacar igual, independiente sea el presidente de Chile o hasta la persona que pueda estar barriendo en la calle. Sí, me quedó dando vueltas lo que hablábamos de la tuberculosis latente y que una de cada 4 personas podía presentarlo y que, claro, si baja las defensas, obviamente, y se da mucho más en los adultos mayores que muchas veces están con otras enfermedades, a veces no se cuidan mucho por un tema de recursos, por un tema también a veces emocional que decae nuestro sistema inmune. Son varios los factores que influyen ahí. Pero ¿y qué porcentaje de los contagiados, por ejemplo, corresponde a adultos mayores en la región? Un 33%. O sea, un tercio. Sí. Es harta gente. Exacto. ¿Y qué pasa con el proceso de tratamiento? Porque ya, se le realizó el examen a la persona, se detectó. ¿Cómo funciona ahí el sistema para poder enfrentar la enfermedad? Bueno, ahí cuando se pesquisa el resultado se le informa al médico y al equipo que está en el CESPAM encargado del programa de tuberculosis. Entonces ahí se llama al paciente y en menos de 24 horas tienen que darle el resultado. Ahí se notifica el caso como una notificación, como enfermedad de notificación obligatoria, y al paciente se le entregan los medicamentos en forma inmediata. Y el tratamiento es de lunes a viernes y se puede extender hasta 6 meses, 9 meses. ¿Por qué? Porque se tienen que utilizar unas dosis de antibióticos que se van mezclando entre sí para poder matar al bacilo que está ahí en forma latente, o sea que está ahí con este control del sistema inmune, y también poder matar a este bacilo que está vivo y causando la enfermedad. Perfecto. ¿Te parece si llamo un poquito de música para amenizar esta tarde? Hoy profundizamos en la tuberculosis junto a Joana Amilla, quien es el referente técnico del programa de tuberculosis del Servicio de Salud Coquimbo. Un poco de música y hacemos sanamente en esta jornada de martes. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región. Cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti.
A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. No, 16 horas con 22 minutos. Continuamos haciendo sanamente en esta jornada de día martes 21 de marzo. Hoy profundizando en la tuberculosis, junto a Joana Milla, quien es el referente técnico del programa de tuberculosis del Servicio de Salud Coquimbo. Respecto de vamos a ir a las consultas porque en el receso publicitario se me empiezan a ocurrir varias cosas y pensaba cómo estábamos nosotros respecto a otros países a nivel latinoamericano, porque a veces la gente prejuiciosamente, para ir desmitificando algunas cosas, dice, no, es que son enfermedades que trajeron, por ejemplo, los migrantes que tenemos hoy en la región y en el país, como han aumentado también la tasa de migración. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos respecto a otros países? Y yo también respecto de la vacuna, cuando uno es chiquitito, ¿cierto? Que te ponen esa vacuna que te deja el hoyito ahí en el brazo, para que vayamos ahí comentando junto a Joana. Ya. Una pregunta a la vez. Una pregunta a la vez, ya. La primera, ¿cómo estamos nosotros a nivel latinoamericano? Si bien nosotros presentamos casos, no estamos tan altos como Perú, Bolivia, Brasil, ya que ellos sí tienen una tasa de incidencia más alta. Pero aún así, la cantidad de casos que nosotros tenemos igual es son casos considerables, ya que también llaman a tener alerta. Por eso el mismo día del 24 de marzo se crea también para crear la conciencia dentro de los distintos países, las distintas autoridades, para que puedan realizar las inversiones correspondientes en el área de salud para poder eliminar esta enfermedad ya de una vez por todas, pues ya la llevamos arrastrando por más de 200 años. Sí, pues de larga data. Y respecto de esta vacuna que a uno le ponen cuando es pequeñito. La vacuna que a nosotros nos inoculan cuando somos pequeñitos, al momento de cuando nacemos, antes de salir del hospital, es la vacuna, la BCG. Entonces, esa vacuna efectivamente es para proteger en contra de la tuberculosis, pero solo dos tipos de tuberculosis, o sea, la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, que son los dos tipos de tuberculosis que son las más agresivas y que pueden causar la muerte en un niño, ¿ya? Pero la inmunidad solo dura 10 años, o sea, al momento ya que yo cumplo los 10 años, esa inmunidad yo la voy perdiendo. Y ahí igual, si no tengo estas medidas de protección o estoy en contacto con un caso de tuberculosis activa pulmonar,
igual puedo enfermar. Perfecto. Y respecto a todo lo que ha ocurrido con el proceso de pandemia y quizás ahí la confusión un poquito de sintomatología y la detección en estos procesos. Bueno, durante los 2 años de pandemia, efectivamente, a nivel nacional y a nivel mundial, bajaron los casos de tuberculosis. ¿Por qué? Porque, como hablamos recién sobre los síntomas, están asociados a síntomas respiratorios, en su gran mayoría. Entonces, como los equipos de salud claramente estaban enfocados en la pandemia del COVID-19, no había como un raciocinio o quizá una pregunta o duda de que podría ser tuberculosis. No, siempre nos íbamos para el Era la COVID. prioridad, COVID. Sí, COVID, vamos a tomar PCR. Mm. ¿Ya? Y de hecho eso igual impactó en la cantidad de casos que nosotros tuvimos fallecidos el año anterior, porque la mayoría de los pacientes inició con cuadros respiratorios y siempre era la búsqueda de la patología respiratoria como el COVID, las neumonias, ya incluso hasta patologías neoplásicas. Y después, al momento de que el paciente ya estaba más complicado, con un mayor compromiso orgánico, llegaban a las urgencias y, bueno, mientras más tarde llegan, el compromiso o las actividades que puede realizar el equipo clínico que está a cargo, ya son muy pocas las acciones que pudiesen hacer para salvar la vida de ese paciente. ¿Esto porque la meningitis, o sea, la tuberculosis tiene fases? ¿Cómo va progresando la enfermedad? Bueno, en algunos pacientes, como lo hablábamos recién, pueden estar en esta fase latente. Uh-huh. Incluso se habla de que las personas que tienen tuberculosis latente, a lo menos el 90% la puede eliminar espontáneamente del organismo. Ya. ¿Ya? Pero tenemos aproximadamente un 10, un 5% de los pacientes que pueden reactivar esta enfermedad. Hablamos recién de que podemos estar 20 años aproximadamente con esta enfermedad en forma latente y presentarla de un día a otro con estos síntomas, que primero lo que es marcador es la tos con expectoración, la tos con las flemitas. ¿Ya? Y ahí va avanzando después posterior, cuando ya la bacteria empieza a colonizar los distintos órganos del cuerpo con la fiebre, la persona tiende a bajar de peso porque las bacterias, para poder reproducirse, necesitan energía. ¿Y de dónde van sacando esa energía? Del cuerpo de la persona. Entonces la persona empieza a adelgazar. ¿Ya? Y la sudoración nocturna también asociada a eso, como conversábamos, y bueno, cuando ya está muy comprometido el daño pulmonar, ya empiezan con estas flemitas con sangre. Ese es como el síntoma más de tuberculosis bien avanzada. Bien avanzado. ¿Y cómo es la adherencia al tratamiento? ¿Cuesta que las personas mantengan adherencia o sea, eso normalizado? Bueno, en relación al tratamiento, nosotros el 80% de nuestros pacientes termina su tratamiento en forma efectiva y son dados de alta por el equipo clínico, pero igual tenemos un porcentaje de pacientes que no terminan el tratamiento, que los equipos clínicos tienen que ir a buscarlo en los domicilios, realizar estos rescates, los rescates en domicilio, trabajar también con la familia, con la comunidad, y se dan muchas facilidades para que el paciente pueda acceder a su tratamiento, ya desde la jornada completa para que el paciente se pueda acercar al centro de salud a recibir su tratamiento, desde las 8 que se abre el CESFAM hasta incluso los horarios de SAPU, ya, y los fines de semana es lo mismo. Si bien no está abierto el CESFAM propiamente tal, siempre está funcionando el servicio de urgencia, ya sea del SAPU, el SUR o un SAR, y también hay una coordinación con los equipos del programa para que los pacientes puedan acceder a su tratamiento en distintos horarios diferidos, incluso en algunos que tengan dismovilidad o movilidad reducida, los equipos van hacia los domicilios a entregar los tratamientos. Sí, los equipos de tuberculosis son bien activos en el sistema de atención primaria y el trabajo que ellos realizan también ahí se genera esta alta adherencia, un porcentaje alto, digamos 80%. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Es porque no tenemos esta conciencia o porque la situación no permite que se pueda realizar la adherencia? ¿Se evalúa eso? ¿O? Se nos da de todo, Ya. de pacientes que en realidad empiezan a tomar su tratamiento y se comienzan a sentir mejor, porque el tratamiento sí es efectivo. Como hablábamos recién, la tuberculosis sí tiene cura actualmente.
Entonces ya llevamos un mes de tratamiento, el paciente se siente mejor, va mejorando, va subiendo de peso, 2 meses ya me siento súper bien, y como ya me siento bien, dejo el tratamiento. Entonces ahí van los equipos clínicos a buscar a esta persona, a tratar de a incentivarla de que vuelva, pero este paciente no vuelve. Y después, cuando lo hace, ya vuelve el próximo año y de que como ya recibió los medicamentos para la tuberculosis, esta bacteria ya conoce estos medicamentos, estos antibióticos, y se pueden generar resistencia. Buen punto, claro. Entonces ahí es un poco más complejo el manejo del tratamiento de estos pacientes, porque son otros antibióticos que de hecho nos manda el ministerio específicamente para estos casos con resistencia. Y ahí el paciente ya vuelve así como, ya vamos a seguir con el tratamiento, o incluso nuevamente lo vuelve a abandonar. Ya. Y ya si va a una tercera, o quizás ya no la ya cuente, la tercera lo encontramos nosotros en la urgencia, el paciente descompensado, y de hecho más de uno de los que falleció el año pasado ocurrió esa situación. Y respecto de la capacitación a otros equipos, porque hay que generar conciencia, y claro, la red de atención primaria es ahí el primer camino. Están también los equipos del programa, ¿cierto?, en cada uno de los CEFAM, pero ¿cómo generar conciencia en los otros equipos? ¿Qué actividades realizan ustedes para poder abordarlo? Bueno, nosotros a nivel del servicio de salud estamos compuestos con un equipo técnico por la doctora Catalina Moyano, que ella es médico internista del Hospital de La Serena, que es referente del programa del servicio de salud, con una referente de laboratorio, que es la tecnóloga Camila Calderón, que trabaja en el Hospital de Coquimbo, pero también es referente del servicio, y por una enfermera que es quien les habla. Y nosotros realizamos distintas capacitaciones a los equipos en distintas fechas. Entonces, ahí capacitamos a los médicos, enfermeros, tecnólogos de los laboratorios y a los TENS que forman parte de este equipo. Y la idea y el objetivo es de que ellos repliquen estas capacitaciones con los equipos de los CESFAM, porque de nada nos sirve de que solo 4 o 5 personas dentro de un centro de salud donde trabajan 90 e incluso hasta 120 funcionarios, solo 5 manejen la información, porque la pesquisa tienen que realizarla el equipo completo del centro de salud. ¿Quién puede solicitar o quién puede entregar la orden del examen para la baciloscopía? Todas las personas del centro de salud, desde el guardia que la va a esperar en la entrada hasta el director del establecimiento. ¿Ya? E incluso el paciente puede acercarse al establecimiento de salud, ya sea a la urgencia o al CESFAM, y solicitar él que le realicen la baciloscopía, porque lleva más de 2 semanas con esta tos con expectoración y además presenta estos otros síntomas asociados. O también puede que sea de alguno de los grupos de riesgo, porque tenemos grupos de riesgo que tienen mayor susceptibilidad a enfermar, como los adultos mayores, las personas con diabetes mellitus, las personas que están privadas de libertad, las personas que presentan alguna inmunosupresión, ya no solo los pacientes con VIH, porque inmunosupresión también se puede causar en relación a los pacientes que están en tratamientos para el cáncer, trasplantados, los pacientes que están en diálisis, ya entonces tenemos este grupo de riesgo que tiene mayores probabilidades de poder contraer esta enfermedad y presentarla de forma activa. Ya estas personas que están en este grupo de riesgo y que presentan además esta sintomatología, ellos sí o sí pueden ir a solicitar el examen al centro de salud. Y también mencionarles que este es un programa de salud pública. ¿Qué significa que ahí uno eso? se pregunta, ¿estará esto en el auge? ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo funciona el programa? Como les comento, este es un programa de salud pública. ¿Qué implica esto? De que el Estado garantiza el acceso al diagnóstico, o sea, al examen de entrada, al tratamiento, al seguimiento tanto del caso activo como de los contactos que puedan aparecer de este paciente, y todo esto lo entrega de forma gratuita. ¿Y a quién se lo va a entregar en forma gratuita? A todas las personas que estén dentro del territorio nacional, independiente si es de FONASA, independiente si es de ISAPRE, si es CAPREDENA o
cualquier otra previsión social, no importa. Independiente de la situación socioeconómica, ya hablamos recién de que este programa, o esta bacteria, perdón, no mira el bolsillo de las personas. Claro. Antes de atacar. ¿Y qué pasa con esas personas, por ejemplo, que no tienen su situación migratoria formalizada, que entraron quizás de manera irregular a la región o al país? ¿También tienen la cobertura? También tienen acceso al programa. Ya, como estábamos hablando recién, es independiente de la situación previsional, independiente de la situación migratoria, y de hecho también es la invitación a estas personas que quizás están escuchando y que, bueno, nosotros sabemos igual que en otros países no están estas campañas de inmunización, y que más encima estas personas igual vienen por distintas vías acá a Chile que no son las mejores, y que pueden haberse contagiado en cualquier momento y presentan los síntomas. No importa que no tengan su documentación al día, ya ellos pueden acercarse al centro de salud, solicitar esta evaluación, solicitar el examen, y ellos igual van a tener acceso al tratamiento. Tanto ellos, como les digo, como los contactos que puedan tener dentro de su grupo familiar o fuera de este grupo familiar. Sí, lo pensaba porque a veces no viven en las mejores condiciones, como no están con la documentación al día, y están muchas personas en espacios bien pequeños, y eso también puede generar ahí contagio. Haciendo sanamente en esta jornada de día martes 21 de marzo, hoy profundizando en la tuberculosis junto a la enfermera Giovanna Milla, quien es la referente técnico del programa de tuberculosis del Servicio de Salud Coquimbo. Giovanna, y respecto de los casos, por ejemplo, que se detectaron el año pasado, en los rangos etarios, para que también generemos conciencia, porque claro, tú decías que hay población de riesgo que incluye a las personas mayores, pero lo que no deja de generarse contagio en personas más jóvenes o incluso en niños. Exacto. Nosotros el año pasado el rango etario de los casos de tuberculosis estuvo entre los 3 años hasta los 88. ¿3 años? Sí, 3 años. Tenemos casos en niñitos muy pequeños. Y en el caso de ellos, ¿cómo funciona el tratamiento? Bueno, el tratamiento consta de dos fases. La fase de inicio, en donde se van a utilizar 4 antibióticos combinados, como hablábamos recién. Se utiliza en este tratamiento combinado para matar a la bacteria que, por decirlo de algún modo, está durmiendo dentro del organismo, y aparte para matar a las bacterias que están generando los síntomas y la enfermedad propia en el organismo. ¿Ya? Por eso se utilizan estos 4 medicamentos. Y en los pacientes que son pediátricos, 2 de estos medicamentos, que es la isoniazida y la rifampicina, están en formato jarabe. Entonces, con esa presentación se le da a los niñitos, y los otros 2 medicamentos, que el etambutol y la piracinamida, vienen comprimidos, pero en la farmacia de los hospitales el químico farmacéutico muele de tal forma estos comprimidos para que los niños puedan tomarlos o con agüita o con jugo. ¿Ya? Y después la etapa de continuación, que es en la segunda fase, solo siguen con 2 antibióticos, que es la isoniazida y la rifampicina, y como estos 2 están en presentación jarabe, y ahí el menor continúa el tratamiento sin problema. Sí, comentábamos que el año pasado hubo un número importante de casos, pero lo que llamaba la atención era el número de fallecidos, 18 personas fallecidas. En ese caso, las edades, personas quizás estaban contagiadas también con COVID, esto de que le dimos fuerte como al COVID también. Las edades de los pacientes fallecidos fluctuaban entre los 35 y los 88 años. Y en relación como a la coinfección con el COVID-19, sí recuerdo de un caso específico de una persona de 35 años que primero enferma por tuberculosis, y ya hablamos de que la tuberculosis igual en forma secundaria hace bajar este sistema inmune. Entonces ya estaba propensa a poder enfermar de otras cosas, y se enferma de COVID-19. Y bueno, esta paciente ya con tuberculosis, con COVID-19, ingresa muy grave a la urgencia de un hospital amigo, y esta chica fallece. Y ahí, bueno, lo que conversábamos recién, lo más doloroso dentro de los relatos de los equipos de salud, en ese caso puntual, fue de que cuando el enfermero tuvo que hacer la entrevista para poder levantar los contactos, tuvo que entrevistarse con el hijo de esta persona, que tenía 13 años, que tiene 13 años el chiquitito.
Entonces, el dolor del niño era de que él no pudo despedirse de su mamá. Entonces, porque tenía COVID-19 y estaba aislada. Y aparte la tuberculosis había maltratado tanto su organismo que, bueno, el COVID-19 hizo lo suyo. Y este chiquitito no pudo despedirse de ella. Entonces esos son los relatos que uno va escuchando de los distintos equipos de salud. Y bueno, yo se los cuento de forma transparente para crear conciencia de que a cualquier edad nos puede pasar. Y de que si nosotros no consultamos en forma oportuna un centro de salud, un centro asistencial, nos podemos morir. Porque eso está pasando ahora. Nos podemos morir, siendo de que existe un tratamiento y está la cura para esta enfermedad. Sí, y importante. hablábamos recién de que independiente de la situación socioeconómica, independiente del puesto o cargo que yo utilice, solo como el dato anecdótico, Sí, verdad. nosotros tenemos un presidente de Chile que falleció a causa de la tuberculosis, que estaba en sus funciones cuando fallece. Entonces, ahí sí alguien que esté escuchando puede adivinar, gobernar es educar. Ese presidente, que es Pedro Aguirre Cerda, falleció a causa de la tuberculosis en 1941. O sea, él dejó de trabajar el 10 de noviembre del 41 y ya el 25 falleció. Así de letal. Rápido, sí. Es importante generar conciencia, tú lo decías también, Giovanna, y respecto, por ejemplo, cuando se hace la pesquisa, porque detectamos un caso, ¿cierto? Se le hicieron los exámenes a esa persona y se hace la pesquisa para de los contactos. Generalmente se detecta otro caso en esas personas o la mayoría son latentes. Sí se detectan casos secundarios en los contactos. De hecho, otro de los factores de riesgo es haber tenido contacto con algún caso confirmado. Y ahí tenemos casos secundarios que también están en tratamiento para la tuberculosis activa y también se pesquisan casos de tuberculosis latente. Sí, importante que reiteremos las formas de contagio también y la sintomatología paralelamente para ser majaderos quizás con esa situación, pero respecto de los factores de riesgo. Ya, los síntomas asociados a la tuberculosis son síntomas principalmente respiratorios. Lo primero que va a presentar la persona va a ser esta tos con expectoración o tos con flemas por más de 2 semanas. Por más de 10 días, 14 días, ya ahí es sospechoso, dijo el Bombo Fica. Ya así que ahí hay que consultar. Y además que presenten fiebre, la baja de peso, sudoración nocturna y estas flemitas que empieza a aparecer con sangre. Ya con esos síntomas, algunos de esos síntomas, yo debiese ir a consultar a un centro de salud, cualquiera, ¿ya? Y además, si soy de alguno de estos grupos de riesgo, adulto mayor, inmunosuprimido, persona privada de libertad, que ahí tiene que avisar al centro de salud del centro penitenciario, personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes mellitus, también. Ya las personas que están en el programa cardiovascular también presentan un factor de inmunosupresión que los hace más propensos a enfermar de tuberculosis. Ya si estoy dentro de ese grupo de riesgo y además presento tos con flemas por más de 2 semanas, también tengo que solicitar este examen de baciloscopía. ¿Ya? Y el llamado es a eso, de que las personas igual sepan bajo qué concepto, bajo qué circunstancia yo puedo solicitar el examen, porque usted, señora, señor que está escuchando, puede acercarse a un centro de salud y pedir que le realicen esta muestra de baciloscopía, ¿ya? Y si está dentro de estos criterios clínicos que ya acabamos de revisar, la muestra tienen que tomársela sí o sí para hacer un descarte o para hacer un diagnóstico de tuberculosis y ojalá oportuno para que acceda a este tratamiento, se pueda curar y así no fallezca en el camino. Porque lo vamos a volver a reiterar, la tuberculosis sigue presente en nuestra comunidad y si nosotros no accedemos a un tratamiento oportuno, podemos morir a causa de la tuberculosis. Sí, el año pasado 116 casos confirmados y 18 personas fallecidas, ¿cierto? Sí.
Giovanna, y pensaba, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿también tienen son parte de estos grupos de riesgo? Exacto, porque ahí cuando tienen enfermedad autoinmune también hay una depresión del sistema inmunológico. Y como hablamos al principio, todos los pacientes que ingresan por la ley Ricarte Soto, que van a iniciar los pacientes con VIH sus terapias antirretrovirales, le toman primero este examen para ver si tienen tuberculosis latente, y también se debe descartar una tuberculosis activa. O sea, si este paciente está con esta tos con expectoración, se le hace el examen de baciloscopía para descartar una tuberculosis antes de iniciar el tratamiento, que igual es agresivo. ¿Ya? Así que ellos también tienen que tener ojo si van presentando este tipo de sintomatología y realizar la consulta al centro de salud más cercano a su domicilio. Giovanna, y una persona termina su tratamiento a los 6 meses, ¿cierto? O los 2 meses de la primera etapa, a los 4 de la segunda. ¿Puede contagiarse nuevamente o queda su cuerpo, por ejemplo, con un poco de resguardo por algunos meses? Lamentablemente puede volver a enfermar. Ya, porque, bueno, nosotros vamos a considerar que dentro del primer año el paciente quizás va a tener como su sistema inmune va a reconocer esta micobacteria y quizás la pudiese eliminar. Ya pudiese ser, pero ya pasado va a depender de cada año, organismo. Sí, pasado un año ya sí o sí ya está propenso a poder enfermar nuevamente, y de hecho lamentablemente hemos tenido pacientes que se han curado, por ejemplo, el año 2015, y ya el año 2018 de nuevo estuvo en contacto con esta micobacteria y se contagió de nuevo el paciente. Perfecto. Entonces es importante generar conciencia respecto de la tuberculosis. Para cerrar, ¿algún mensaje a la comunidad, Giovanna? ¿Algún mensaje? Bueno, vamos a repetir majaderamente que no se olviden de que la tuberculosis sigue presente en la comunidad, de que las personas, de que nosotros podemos morir de tuberculosis si no accedemos a un tratamiento, un diagnóstico oportuno, y de que ustedes pueden acceder al diagnóstico, o sea, al examen de tamizaje, al tratamiento, al seguimiento en forma gratuita en cualquier centro de salud público del país, y independiente de su situación previsional, situación socioeconómica, independiente de su situación migratoria, ya para que tengan ese conocimiento, puedan acercarse a este centro de salud sin miedo a solicitar el examen. Y como les decía, acá el objetivo es de que podamos pesquisar en forma oportuna a un paciente con tuberculosis activa y de que pueda acceder a este tratamiento, porque vuelvo a insistir, si no se trata en forma oportuna, los pacientes fallecen. Y jamás, en todo, del 2015 hasta el 2022, habíamos tenido tantos pacientes fallecidos. Siempre eran 4, 6, 8, a lo más. Pero 18 pacientes fallecidos en un año no puede ser. Sí, además de los 35, los 88, esa gente muy joven y que obviamente pudo haber tenido una sobrevida, y obviamente también las personas mayores, pero me queda dando vuelta la mamá esta de 35 años, súper joven. Sí, pues joven. Sí, pensando que existe el tratamiento para la tuberculosis y que sigue presente en nuestro país. Te queremos agradecer, Giovanna, haber compartido con nosotros esta tarde en Sanamente. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, igual ustedes. Nosotros nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente. Que